Somos los que estamos siempre. Somos la incondicionalidad, la perseverancia. Somos el amor, la pasión. Somos el aliento, la fuerza, el reconocimiento. Somos el aplauso. Soy un convencido que todos juntos podemos hacer que esta sociedad cambie. Hay que empezar a contagiar los buenos modales. Es un tema de actitud. Va en el saludo, en la escucha. Va a respetar al otro y respetarse a uno mismo. Somos la fiesta. Los que sabemos ganar, los que sabemos perder. Jugar al fútbol implicaba ser macho. Y luego, por cierta serie de dilaciones y consecuencias, terminó en que además pelearse significaba ser macho y ahí apareció esa categoría que empezamos a difundir, categoría. La inventaron los hinchas, ¿no? Y nosotros como sociólogos, antropólogos, etcétera, la capturamos, dijimos, miren, acá hay algo importante que es esta idea de el aguante, ¿no es cierto? Y el aguante como posesión de un capital masculino, puramente masculino, y que definía el universo entre lo que eran los hombres y lo que eran los no hombres. Somos los que nos bancamos lo que sea. Somos un sentimiento inexplicable. Y somos la inmensa mayoría. Somos los hinchas de verdad. ¿Sos uno de nosotros? No confundas un violento con un hincha. Y de violencia en el deporte vamos a estar hablando en este bloque aquí en Línea de Tres a partir de lo que ocurrió en el último clásico en el Gran Parque Central, que volvió a poner este tema sobre la mesa. No es un tema nuevo, obviamente, el de violencia en el fútbol y en el deporte. Y también es interesante ir un poquito más allá, porque hablamos de violencia en el fútbol, pero hablamos de violencia en el Uruguay, de violencia en la sociedad. O sea, es ir más allá también del deporte, y de eso estaremos hablando esta noche con Leonardo Mendiondo, que es un sociólogo que viene trabajando desde hace mucho tiempo con investigaciones muy interesantes sobre este tema. Leonardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás? Un placer, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Supongo que no te debe haber sorprendido lo que pasó en la Blanqueada, ¿no? Ese domingo en el Clásico, ese cruce de hinchadas, de barras, banderas, la gallina, lo que pasó en la previa, todo lo que se habló. Es algo que vos venís trabajando desde hace mucho tiempo. Supongo que este capítulo, más allá de que es negativo, está dentro de todo lo que vos venís analizando desde hace tiempo, ¿no? Es una anécdota más, ¿no? Que desde mi punto de vista se va a seguir repitiendo, porque no hemos logrado darle con la vuelta, que no es nada fácil tampoco, pero tampoco hemos empezado ya desde el año de la década del 90, que existió la primera ley de violencia con solamente 3 renglones. Las medidas que hemos tomado han sido o bien a destiempo, o inadecuadas, o a través del tiempo muy inconstante en su mantenimiento. Es interesante algunas cosas que se dijeron ayer en la previa, porque definen también el carácter de una hinchada, y es la virilidad. En el caso de Peñarol, de Nacional, pero más de Peñarol, la virilidad deportiva, ese, como se decía antes, ganar a los Peñarol, etcétera, era sinónimo de una construcción identitaria muy, muy poderosa, sostenida también por líderes carismáticos. Hablo, por ejemplo, del contador Damiani, que responden a identidades muy, muy duras. Pero está bueno también verlo a través del tiempo, porque fíjense ustedes, a finales de la década del 80, post-dictadura, estos mismos hinchas, y también el tema del hincha tuvo una evolución en el tiempo, porque al comienzo del fútbol eran simplemente espectadores, ¿verdad? Después se transformó en aficionados, hinchas y posteriormente barras. Y esas construcciones identitarias luego pierden el sentido original, ¿verdad? De esa virilidad deportiva, de eso de ser macho, ¿no? Incluso he entrevistado chicas de la barra que deben masculinizar su discurso para poder integrarse satisfactoriamente a lo que son las barras, que tampoco la barra es una cosa que digamos, esa es la barra, sino que hay una multiplicidad de personas en una tribuna, no solamente las barras. Y algo muy interesante, si lo vemos desde la perspectiva temporal, es que a finales, como decía, de la década del 80, los mismos hinchas que se situaban en la Ámsterdam, los periodistas los denominaban los locos lindos de la Ámsterdam.
ustedes son muy jóvenes, tal vez no lo recuerden. En la década del 2000 pasaron a ser los inadaptados de siempre, esa frase que acuñó, creo, que Toto da Silveira, y hoy son los violentos. Si nosotros trazamos una línea desde la década del 80 hasta hoy, se nos torna patente lo que ha sido el cambio social en la sociedad uruguaya. ¿Verdad? Hemos ido en un incremento de los episodios de violencia, en una modificación de los valores que ha hecho también vía demonización, ¿no? Porque antes demonizábamos las barras y como demonizamos tantas cosas como la marihuana, por ejemplo, y después nos dimos cuenta que el cuco no era tan grande. El problema es que hemos demonizado tanto que se produjo una retroalimentación, juntamente con esas identidades que construyen los clubes, en oposición al otro, en este caso a la parcialidad de Nacional, Peñarol Nacional, allí se van empezando a producir esos problemas que cada vez van escalando en términos de violencia, porque también hay una dinámica que atraviesa este tema y es la de emulación-distinción. Es decir, yo te mato un hincha, me distingo, ¿no? Bueno, viene el de otro cuadro, me mata a otro, empato, a su vez me tengo que distinguir, y pasa con las banderas, pasa con la famosa gallina. Es como una carrera pasa en eso, con ¿no? Es como una carrera de postas, donde ninguno quiere quedarse atrás y los demás quieren distinguirse. Otras dinámicas de emulación es quién fue el decano, por ejemplo, ¿no? Y es una discusión muy tonta. El decano fue Albion, que fue el primer club de fútbol en 1881 que se dedicó a la práctica del fútbol. Eso es un dato histórico. Ni Nacional ni Peñarol fueron los que iniciaron el fútbol de este país. Leonardo, en esto de emular, me parece que también en el tiempo, y vos me corregirás si estoy diciendo algo erróneo, también hay una emulación de esas barras argentinas, hasta copiando modelos de negocios, ¿no? Porque hoy tienen toda una estructura montada de negocios. Si tomamos todo eso, más allá de que todos lo queremos, ¿es utópico pensar hoy en la erradicación de la violencia en espectáculos deportivos? O sea, podemos minimizarlo, trabajar, pero hoy es utópico pensar en esa erradicación. Siempre creí que era bastante utópico, en el sentido de que si tú un problema social, cuando lo visualizás, lo dejás evolucionar, porque las sociedades no quedan estáticas, a través de malas praxis, a través de opiniones infundadas. A ver, decía el director de Convivencia, estamos ganando. Es decir, de ese tipo de opiniones que han habido en el pasado y seguramente habrá en el futuro, por ejemplo, quien lea la discusión parlamentaria de la Ley de Violencia en el Deporte, la discusión parlamentaria, se van a dar cuenta que había un desconocimiento total. Por ejemplo, que cada vez se vendían menos entradas. Los datos definitivamente decían que no, porque había una pendiente, una ascendencia, claramente una tendencia que las entradas cada vez subían más. Que las familias no iban al fútbol. Bueno, yo los invito a que vayan al Museo del Fútbol, que está lleno de fotografías, y muéstrenme alguna familia que ha llegado al fútbol. Sí, es cierto, alguna iba, es cierto, no voy a decir que no, pero la familia más bien se inclinaba hacia la selección, no tanto al fútbol. Es cierto, hay gente que tiene miedo de llevar a los hijos, etcétera, etcétera. Pero claro, el bombardeo mediático es gigantesco. Yo voy siempre, yo soy de Peñarol, voy siempre a la barra, y bueno, yo no experimento esa sensación de temor, pero sí, es claro que hay problemas. ¿Por qué es difícil erradicar? Y bueno, porque las medidas hay que estudiarlas muy bien, no se puede, y tiene que haber naturalmente una coordinación. La policía, los operativos policiales no son la solución. Pueden ayudar y a veces pueden complicar,
Decía el director de convivencia que era imposible jugar sin parcialidades porque íbamos a quitarle derechos a los hinchas, pero a los hinchas de bien, digamos. Pero nos sentimos restringidos por un montón de cosas, operativos, viajamos a los ómnibus, es terrible viajar en esos ómnibus, tenemos que, en fin, si vamos con un amigo al estadio tenemos que ir a hinchadas diferentes y demás. O sea, ya la libertad del simple espectador está absolutamente restringida, y no es cierto que jugar sin parcialidad pueda complicar. De todas maneras, hay un trabajo muy importante, lo quiero destacar, que es del fiscal Romano, en este sentido. Pero claro, las cosas si no vienen de alguna manera más coordinadas, ¿no? Va a ser muy difícil que erradiquemos, porque también tenemos que comprender que el fútbol nos muestra lo que es la sociedad uruguaya y nos muestra que no es un reflejo de la sociedad, es la sociedad uruguaya también. Y hay distintas sensibilidades para experimentar lo que es la alegría de un partido de fútbol. Es cierto lo que escuchamos recién. Yo he visto muchísima pasión, muchísima entrega, es decir, hay mucho de eso, hay mucho de ese aguante, pero también hay sensibilidades que son incompatibles con lo que nosotros podríamos considerar una convivencia saludable. Leonardo, ¿qué tan influyente es el discurso mediático, ¿no? El que predomina tal vez para construir los relatos de la violencia en los espectáculos deportivos? Y para mí todo tiene una incidencia. Por ejemplo, esto fue un poco de casualidad, que me tocó una vez estar en el Palacio Peñarol. Fíjense ustedes, ¿no? La suerte que tuve estar en ese momento y presenciar algo que surge a partir de un titular de un diario, ¿no? El titular decía: hinchas de Nacional le habrían robado una bandera a hinchas de Peñarol. Bueno, estábamos allí, yo conviví con las dos parcialidades un año prácticamente para poder conocer profundamente en aquel momento cómo eran las cosas, cómo eran las relaciones con los dirigentes, etcétera, etcétera, la influencia que tenía la prensa, que es increíble, ¿no? Que ningún periodista se haya metido en una tribuna para tratar de ver lo que no ves desde una cabina de transmisión, lo que no ves desde otras tribunas. Es decir, como les decía a ustedes, hoy en esa discusión parlamentaria decían, por ejemplo, que había sexo debajo de las banderas. Es algo absolutamente alocado. Yo no digo que pueda haber algún delirante en algún momento pero no como una práctica consecuente. Entonces, cuando el periodismo se hace eco de esas cosas, cuando el periodismo tiene los mismos argumentos que la clase política y la opinión común de las personas, bueno, yo entro a desconfiar un poco, ¿no? Es decir, nadie está dentro de una tribuna, nadie ha seguido cómo se desplaza y cómo se mueve, que incluso cumplían en el pasado una función social, paradójicamente minimizando muchas veces hechos de violencia, otras veces provocándolos, ¿no? Y especialmente los hechos de violencia generalmente se dan fuera de las instalaciones de los estadios, ¿verdad? Los episodios de muerte, salvo en la década del 50, que cayó un hincha, creo que de Sudamérica, de una de las tribunas. Entonces, el periodismo sí tiene una responsabilidad, se hace eco. A ver, el ganar a lo Peñarol, un invento de Carlos Solé, que se repitió hasta el cansancio, y no hay, sin embargo, un ganar a lo Nacional, que también existe, supongo, y no lo hay. Entonces, creo que todo contribuye, los dirigentes, las declaraciones. Fíjense ustedes el tema de la semana, ¿no? Que Suárez cambió una camiseta. Digo, no puede entrar una camiseta a un vestuario de Peñarol. Es decir, y esos dirigentes son rémoras de otras direcciones del club, más apegadas a lo que era Damiani, que era un tipo súper duro, y que, como todo líder carismático, pensemos en la política, los líderes carismáticos,
tiene una incidencia brutal en lo que es su entorno y de lo que es la parcialidad. Interesante esa visión, Leonardo. El espíritu de este programa es ir un poco más allá del deporte, ¿no? Claro. Y tratar de mostrar el vínculo del deporte con distintos actores de la sociedad. En ese sentido, vos mencionabas algo recién, de cuando hablamos de violencia en el deporte, hablamos de violencia y no podemos dejar de lado lo que está pasando en la sociedad. Hoy en la sociedad se da que tenemos un aumento en los homicidios, desde hace un tiempo tenemos sicarios, ¿no? Aparecen cuerpos descuartizados por algunas zonas de Montevideo. ¿Qué punto de conexión tiene con lo que hoy está pasando a nivel de violencia en el Uruguay con esto que estamos conversando y su repercusión en el fútbol? Volvemos un poquito hacia atrás otra vez y arrancamos en la década, principios del 90. Todas las formas de delito, más nuevos delitos que se han incorporado como violencia doméstica, etcétera, etcétera, que antes se llamaban crímenes pasionales, ¿no? La tendencia es al alza. No ha parado de subir los principales delitos, más allá de que a través de declaraciones políticas, en este caso hablaba del director de convivencia, que creo que está un poco desnorteado. Hablemos de también el ministro del Interior, que bueno, decía, volvieron las carteras, o sea, no sé dónde están parados. Cuando la tendencia, porque, a ver, nosotros hablamos de datos, y sí porque se bajó tanto desde a partir de que nosotros fuimos el gobierno, ponen como fecha el 2019. Pero si tú tomas el largo tiempo, que es como debes tomar una tendencia, te vas a dar cuenta que la pendiente es muy grande y siempre va en incremento. Hay bajas coyunturales, ¿verdad? Pero siempre la tendencia es en aumento. En todos los delitos más importantes, los que le llaman la atención a las personas. Tú nombrabas el sicariato. Nosotros, con un colega y amigo, Robert Parrado, especialista en seguridad, hace más de 15 años que venimos viendo formaciones delictivas, marcas en distintos barrios, en distintas zonas, etcétera, 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 y previendo que podían empezar a darse este tipo de cosas, y siempre llegamos tarde. Es como que nos manejamos con la opinión común que tenemos sobre distintos temas y no los estudiamos a fondo. Entonces, hay una relación enorme. Nosotros pensamos, y yo no quiero criminalizar la pobreza, pero lo cierto es que la pobreza precariza la condición humana. Es terrible, ¿no? Y muchas veces en esos ámbitos, aunque no es excluyente, la violencia, las estrategias de supervivencia por fuera de la ley, la plata fácil, está mucho más a la mano, ¿verdad? Y se transforma en moneda cotidiana, y esas subjetividades luego son llevadas a una cancha, porque en última instancia el hincha lleva lo que es a una tribuna. Y esas identidades, como todas, consisten en ser y querer seguir siendo, ¿verdad? Estos mensajes contra la violencia son realmente increíbles, pero a mucha gente le puede hacer bien y puede tomar conciencia de esto. A mucha gente no. Respondiendo a tu pregunta, y perdonen que me vaya, pero es un tema que abarca tanta cosa que es difícil centrarse. Hinchas de Nacional robaron una bandera a hinchas de Peñarol. Yo estaba allí en el Palacio Peñarol, sabía que no era cierto, porque las informaciones de primera mano las teníamos ahí con los chicos de la barra. Y cuando fuimos al partido, ya me conocían, porque sabían que era el sociólogo que estaba ahí, había hecho buen relacionamiento, tanto con la gente de Peñarol como la de Nacional. Y pasaron dos chicos, ¿no? Y dijeron, nos robaron una bandera. Esto no puede ser, la información no era real. Cuando terminó el partido, nosotros parábamos en un bar, en fin. Pasan los dos chicos
golpeados, pero con una bandera de Nacional. La recuperamos, me dijeron. Esto es un poco una casualidad que me tocó presenciar, pero sí es cierto que influyen tremendamente en el público común, que no va con sus hijos al estadio porque tiene miedo, ya sea por el despliegue, por lo que le pueda pasar. Y bueno, yo creo que dadas las condiciones de la sociedad uruguaya actual, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento sin ningún tipo de justificación. Buen enfoque, la verdad que es interesante, porque es hablar más allá de lo que pasa en una cancha, ¿no? Lo que se puedan cantar en las tribunas, es un tema mucho más profundo que no nació hoy, que viene desde hace tiempo y que resulta muy complejo de abordar, eso sin lugar a dudas. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Sí, nos quedaron un montón de preguntas, pero seguramente la vamos a seguir, Leonardo, en otro momento. Va a ser un placer. Porque es un tema que da para analizar y bueno, para escucharte mucho tiempo más. Te agradecemos mucho la visita. Es un Muchas placer. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, chilines, ¿eh? Nos vamos, hasta el lunes. ¿Volvemos el lunes que viene? Volvemos, ¿Les sí, parece? cómo no. Se quedan en la pantalla de TV Ciudad, Línea 3 vuelve el próximo lunes. Que pasen bien, chao.